Estamos leyendo entonces en Lucas capítulo 15, verso 13 y 14, el tema titulado "Y comenzó a faltarle 5 lecciones de un hijo pródigo en situación extrema". Dice ese pasaje con la bendición del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y termina diciendo, y comenzó a faltarle. Una vez más te pedimos, Señor, que nos dirijas en meditar en tu palabra. Gracias por dárnosla, gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque estás aquí en medio nuestro, porque hemos sentido tu caricia, la adoración, la alabanza, las oraciones. Gracias porque cada uno de mis hermanos ha hecho el esfuerzo de estar presente. Gracias por los visitantes, gracias. En tus manos nos ponemos al meditar en tu palabra, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos hijos de Dios tenemos aquí? A ver, levante la mano. Ajá, qué bueno. Bájela. ¿Cuántos hijos pródigos tenemos aquí? Ajá. Ok, somos dos. Somos dos. Y los dos, uno dio la clase y el otro está predicando. Bueno, mal testimonio, ¿verdad? Quiero ilustrárselo brevemente con un video que debe estar ahí listo para seguir entonces con lo que quiero plantearles. Vamos a ver si se nos porta bien el equipo. Vuelvo otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado cada amanecer, desde el día que se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que es aún mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será
acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día quizás hoy verá que aún yo soy su padre en mi casa, morada para él, en mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regrese otra vez, quizás en mi corazón no existe el pasado, solo quiero que regreses otra vez. Aleluya, aleluya, gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos han ido pródigos aquí? ¿Cuántos hijos pródigos vinieron hoy? A ver. Ok. Vamos a ver si al final entendemos. Creo que todos estamos reflejados en esta parábola. El capítulo 15 de Lucas tiene 3 parábolas. Si le digo cuántos era una oveja perdida de 100 y Dios dejó 99 y fue y la buscó, levante la mano. Amén. Si decimos cuántos son esa moneda perdida que se extravió, también en el capítulo 15, que la mujer la buscó y cuando la encontró testificó a todo el mundo y hubo gozo en el cielo porque la consiguió. Y esta tercera parábola no es una oveja ni es una moneda, pero es un hijo perdido, pródigo, despilfarrador, que se fue y que regresó y que hubo gozo en el cielo y hubo gozo en su padre. Todos conocemos esa historia y sabemos que uno fue el hijo que salió de casa y otro fue el hijo que regresó a casa. Hubo un cambio en él. Hubo un cambio en él. Hubo una transformación y estoy seguro que fue porque aprendió una lección. Hay un refrán popular que dice: nadie escarmienta en cabeza ajena. ¿Qué quiere decir ese refrán? Que muchas veces nosotros somos capaces solamente de aprender por nuestras propias experiencias, que no aprendemos por las experiencias de otros. Pero la verdad es que los errores de otros, las equivocaciones de otros, las experiencias dolorosas de otras personas deberían servirnos a nosotros también para aprender de ellas y cambiar o mejorar. Pasa muchas veces que obviamos las experiencias que han tenido otros, sea en la palabra de Dios o sea en la vida real nuestra. Las obviamos
Y con frecuencia cometemos los mismos errores de esas personas. Sencillamente chocamos con la misma piedra que ellos chocaron, porque no quisimos escuchar o aprender de lo que les pasó a nuestros padres, abuelos, amigos, consejeros, etc. Preferimos no tomarlo en cuenta y volver a equivocarnos y repetir la historia que no debería haber pasado así. Si volvemos al pasaje del hijo pródigo, decíamos que no fue el mismo que salió con una energía tremenda de su casa y regresó distinto, regresó cambiado. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar de actitud? Está en la última frase y es lo que titula este mensaje. Lo hizo cambiar de actitud una situación extrema a la que se enfrentó, que la Biblia le da el título de "y comenzó a faltarle". Comenzó a faltarle. Mientras la gente esté bien, mientras la gente, entre comillas, esté bien, mientras la gente esté tranquila y no le esté pasando nada, pues es una cosa. Basta que comience a faltarle, basta que se enfrente a una situación extrema o difícil para que la persona cambie, para que se muestre distinto. Esas situaciones extremas son las que nos quitan el sueño, por ejemplo, las que nos ponen nerviosos por una noticia difícil, las que nos hacen llorar en privado o en público. Cuando usted ve a alguien en el metro llorando, algo le pasa. Cuando lo llama, el pastor tiene que agarrar el teléfono a las 2 de la mañana porque alguien lo está llamando con algo extremo. Si no fuera extremo, no lo llama a esa hora. Son situaciones que pasan, no podemos ocultarlas. Ese tipo de situaciones cambian a las personas. El hijo pródigo estaba bien hasta que le cayó una situación extrema. ¿Quién quiere que le pase algo extremo? ¿Quién quiere que le pase algo difícil o doloroso? Dice la Biblia en Eclesiastés que como el pez de repente es enlazado en la mala red, así los hijos de los hombres de repente son enlazados en el día malo. De repente. Mire, ayer hubo un entierro en Cagua. Supo, ¿verdad? Una tragedia. 10 jovencitos de una misma familia. 18 los que tenían más edad. Desde 11, 12, 13, 15. Jugando, buscando la verada para los papagayos. Por allá encendieron el fuego sin percatarse que estaban aquí y los arropó a todos un momentico. Y vi el video de uno de los familiares, uno de los tíos contándolo cómo lo sacaban de ahí. 10 vidas, el futuro de esa familia, todos esos muchachos. Es una tragedia, hermano querido. Eso es inconcebible, eso no nos cabe en la cabeza. De luto, Cagua de luto, Venezuela de luto, el corazón, todo, como dijo Andrés Eloy Blanco, el que tiene un hijo, tiene todos los hijos. ¿Sabe lo que es? ¿Quién aspira a que le pase algo así en su vida? Nadie. El hijo pródigo tenía juventud, tenía salud, tenía una familia, tenía recursos, tenía amigos, tenía placeres, tenía respeto. ¿Qué más podía pedir? Vivía su vida a su ancha, a su manera, como él quería. Hasta que comenzó a faltarle eso que él tanto amaba, eso que él tanto agradecía o a la vida o disfrutaba. Eso, cuando le empezó a faltar eso, entonces cambió. Porque es así, las situaciones extremas vienen así, cuando nos afecta las cosas que más amamos y que más deseamos. No es que Dios desea que nos pasen situaciones extremas, no. Dice la Biblia que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios jamás desea el mal para nosotros, ni el dolor.
pero suceden, y muchas veces suceden, por causa nuestra. De tal manera que, observando la historia de este hijo pródigo, quiero presentarles 5 lecciones que podemos aprender de él, de su situación extrema, a ver cómo podemos sacar provecho y aprender de esa situación ajena a nosotros, pero que en realidad tiene mucho que enseñarnos. Así que veamos qué nos puede enseñar en primer lugar. Número 1, la situación del hijo pródigo puede enseñarnos que Dios siempre respetará nuestras decisiones. Esa parábola comienza sencillamente con una petición del hijo. Todo estaba bien en la casa de su padre hasta que él quiso pedir a su padre que le diera la parte de la herencia o de los bienes que le correspondían. Verso 12: dame la parte de los bienes que me corresponde. Eso podía ser así. Generalmente esperaban a que su padre muriera para darle lo que le correspondía, pero también en vida podían hacerlo, y él lo hizo. Y dice el versículo al final que entonces su padre les repartió los bienes. Es decir, sacó la cuenta y no solamente le dio a él, le dio a los dos. Le dio a él su parte y le dio al otro también su parte. Se la repartió. Los hijos pródigos actuamos a veces así. Tomamos nuestras decisiones y a veces queremos culpar a otro de lo que nos pasa. Pero Dios respeta, hermano querido, tu decisión y la mía. Respeta mi rebelión y la tuya. A pesar de que sabe de que a veces tomamos decisiones equivocadas, Dios las respeta. Aunque sabe que es un error, aunque sabe que nos va a conducir hacia el mal, las respeta. ¿Quién metió al hijo pródigo en esa situación extrema? Cualquiera puede decir, bueno, Dios permitió un hambre en esa provincia muy grande. La culpa fue de Dios. Pero no es así, porque él tenía sus bienes. De hecho, los dos hijos tenían bienes. Y cuando vino el hambre a esa provincia, uno de los hijos tenía sus bienes y no estaba en esa provincia. Aquel decidió por su cuenta trasladarse a esa provincia y despilfarrar su dinero. Ya eso es cuestión de él, pero no era la voluntad de Dios. Él fue el que se metió en esa situación extrema. Cometió varios errores juntos. Todo estaba planeado. Pidió sus bienes. A los pocos días se fue de la casa. No contento en que se fue de la casa, se fue lejos, dice la Biblia. Después que se va lejos, desperdicia lo que tiene, los bienes, y no lo desperdicia en otra cosa, sino viviendo perdidamente, dice la palabra, en algo que seguramente fue muy divertido mientras le duró. Y dice también, lo malgastó todo. ¿Y qué hace Dios? Dios observa. Dios nos observa cómo actuamos de esa manera. Y por más que desee lo mejor para nosotros, hermanos queridos, Dios no puede imponerse a nuestra voluntad. La decisión de nuestro destino siempre estará en nuestras manos. Siempre será nuestra responsabilidad. Porque no somos marionetas, no somos títeres. Somos seres creados a la imagen de Dios. Somos libres para hacer lo que queremos. Muchas veces somos ligeros cuando tomamos decisiones. No oramos por eso, no consultamos a Dios ni al Espíritu de Dios que nos dirija si está bien lo que voy a hacer. No pedimos consejo, y cuando se nos aconseja y se nos dice no se conviene, mira, no ves que esto y esto, sencillamente no prestamos atención hasta que comienza a faltar. Ahí sí empezamos a agarrar consejos, pero mientras tanto tomamos decisiones y no hacemos caso. Y si no aprendemos por los consejos, hermanos, aprenderemos por los errores. Por eso dice la Biblia en Proverbios, capítulo 11, verso 14, en la multitud de consejeros hay seguridad. Y en Proverbios 15, 22 dice,
Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Más en la multitud con la multitud de consejeros se afirman. Así que no sea tan ligero al tomar decisiones, ni sea tan esquivo a la hora de tomar consejos. Porque mientras más consejos, hay más seguridad. Se afirman más nuestros intereses. Tenga cuidado de rechazar un buen consejo. Puede ser que Dios le esté guardando de una situación extrema. Puede ser que Dios lo esté resguardando de algo que luego lo haga llorar. He escuchado de personas que han regresado al país porque se fueron fuera de la voluntad de Dios y les fue muy mal. Muy mal. Es decir, si era la voluntad de Dios, no tiene por qué irnos mal. Pero si me fui y regresan humildes y dicen, me equivoqué, y aquí estoy, por poco pierdo la vida y pasé demasiado trabajo y nunca me fue bien y estuve un año allá y me vine. Hace poco nos contaba una amiga, reconoció, no puede echar la culpa a Dios por algo que ella decidió, que le hizo caso a otro y no fue Dios. Cuando es Dios, las cosas marchan bien. Dicen amén, hermanos. Segundo, ¿qué podemos aprender de esta lección del hijo pródigo en situación extrema? Que estar cerca de Dios siempre será lo mejor. Lo mejor. Verso 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada. Lejos de su padre, lejos de su Dios. Lejos. Recuerda que es una parábola que el Señor Jesús nos plantea para que entendamos nuestra relación de hijos de Dios con nuestro Padre Celestial. El menor pidió su parte de la herencia y el Padre se la dio. Y también le dio su parte al otro, al mayor. Pero uno se fue lejos y el otro se quedó cerca. ¿A cuál de los dos le fue mejor? Al que se quedó cerca de su padre. El padre representa, repito, a Dios. Un hijo decidió quedarse, el otro decidió olvidarse o abandonarlo porque se sentía que no lo necesitaba. Y hay gente que Dios empieza a prosperarlo y a bendecirlo y a ayudarlo. Hay gente que no tiene nada y Dios empieza a darle, a sorprenderlo gratamente. Hay gente que no tiene el empleo y Dios empieza a darle uno y a darle recursos. Y son fieles, pero hay otros que le da lo mismo y se apartan y se alejan. Es su decisión y Dios va a respetarlo. No entienden que estando cerca de Dios le va a ir mejor. Dicen amén, hermanos. ¿Cuántos han creído en Dios sinceramente? ¿Cuántos se han sentado en los asientos de las iglesias con sinceridad? Han amado a Dios, le han servido, han adorado con franqueza a Dios, pero por alguna causa no entienden que alejarse de Dios es el fin de la bendición. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, dice la Escritura. Se alejan sin darse cuenta. Y usted los llama, y usted le escribe, y al principio responden, y una excusa, y otra excusa, y después ni responden, después ni devuelven el audio, y uno sabe que escucharon. No quieren, sencillamente se sienten bien lejos de Dios. Hasta que empieza a faltarle. Hasta que empieza a faltarle. Jesús dijo a Jerusalén en Lucas 13, 2 capítulos antes de eso, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Y no quisiste. No quisiste. Yo quise juntarte, pero no quisiste. Y Dios lo respeta. Y hay gente por allí que mata a los profetas, que apedrea a los que se le acercan a darle un consejo, que lo rechazan, que no quieren, porque se sienten bien así. Y está bien, cuando empiece a faltarles, volverán. Un gran problema, una situación extrema, va a hacer
que se acerquen a Dios nuevamente. Y eso lo hemos visto, hermanos, cantidad de años. Cantidad de años. No hay forma de que se acerquen hasta que el pueblo de Israel en el Salmo 78 dice: si Dios los hacía morir, entonces se volvían solícitos en busca suya. Pero cuando estaba la bendición, entonces se volvían a alejar y se iban tras los ídolos. Entonces pasaban 3 o 4 versículos más y Dios le enviaba otra nación que los subyugara, y entonces volvían. Si Dios los hacía morir, se volvían otra vez solícitos en busca suya. Es que es la forma a veces de que una situación extrema nos haga entender que cerca de Dios nos va a ir mejor, y que alejados de mí, dice la Biblia, nada podéis hacer. El Señor quería evitarle eso a él, pero él se alejó y se fue. Dios jamás nos abandona. Somos nosotros los que decidimos irnos alejando e irnos apartando. El Salmo 42 dice el salmista: me acuerdo de aquellas cosas y cómo yo fui con la multitud y cómo la conduje en la casa de Dios. Y recuerda, oh alma mía. Es un recuerdo de cómo fue, pero ya no es el mismo. Pero él sabe que cambió. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Es decir, estuvo y ya no está, y solo es un recuerdo de lo que tiene, hasta que empiece a faltarle. Pero Dios siempre ha estado ahí. Dicen amén, hermanos. Pródigos, despilfarradores de las oportunidades, despilfarradores de lo que Dios le ha dado, del talento, del ministerio que Dios le ha dado. Pero aunque seamos infieles, dice la Biblia, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que es bueno examinarnos qué tan cerca estamos nosotros de Dios cada día. Y no hablo de la congregación, y no hablo de un título, hablo de relación con Dios. Qué tan cerca estamos de Dios, de nuestro Padre Celestial. Caminando con Cristo sabe que el día tiene, ¿cuántos minutos? 1440. Y de esos minutos, si usted no le entrega nada a Dios, pues no se crea que está muy cerca de Él. Él está esperándolo en su lugar secreto, a ver cuánto usted es capaz de dedicarle al Dios que dice que ama. Eso es acercarnos a Dios cada día, en la oración, en su palabra, en buscar su voluntad, en que nos guarde en el día, en el resto del día. Acercarnos a Dios como debe ser. Dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí queremos vivir, cubierto bajo la sala del Señor. Dicen amén, hermanos. Número 3, ¿qué lección podemos aprender de este joven? Que muchas veces las adversidades nos enseñan a ser humildes. Tremendo, humildes. Qué orgullo a veces manifestamos los seres humanos, hasta que comienza a faltarle. El verso 15 dice que cuando se encontró en esa situación, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda a que apacentara cerdos. La arrogancia, la autosuficiencia del hombre es el causante de su peor error: rechazar a Dios. ¿Cuántas veces usted ha evangelizado? Y si alguien que tiene dinero le dice: no necesito ese Dios, yo tengo todo, este es mi Dios, y le sacan así, plata, tienen recursos. Y si es muy pobre, entonces le dice: no necesito ningún Dios, yo si no trabajo no como. ¿Qué Dios ni qué Dios? Es la arrogancia del ser humano. Nos creemos autosuficientes porque creemos que somos dueños de nuestra vida, hasta que empieza a faltarnos. Hasta que empezamos a darnos cuenta de que estamos en una situación extrema y que solos no podemos. El joven pródigo, el hijo pródigo, tuvo que aprender la lección y bajarle, como dicen los muchachos, bajarle 2 al orgullo. Fue y se arrimó a alguien. La palabra es explícita. Después dice que trabajó apacentando cerdos, y era un trabajo inaceptable y ofensivo para los judíos. Los cerdos eran animales impuros, de acuerdo a Levítico 11:7. Dice que deseaba comer lo que comían los cerdos, las algarrobas que ellos comían, y nadie les daba. Su dinero, entonces, su pago no le alcanzaba para nada. Nadie le daba nada, sus amigos lo habían abandonado también.
y estaba solo. Es decir, se le fueron agotando todas las opciones, cerrando todos los caminos. Y entonces, el que antes no aceptaba consejos, el que antes era orgulloso y arrogante, ahora está tratando de buscar ayuda. Está tratando de arrimarse a alguien para salir adelante. Es que las situaciones extremas nos llevan a dejar el orgullo y a hacernos más humildes. Es difícil lo que voy a decir, pero gracias a Dios que le llegó esa situación extrema. Gracias a Dios que empezó a faltarle. Cuando empezó a faltarle fue que se acercó. El resto estaba perdido, viviendo perdidamente. Le llegó el día en que le cerraron todas las compuertas y se le acabaron las opciones. Y ahí empezó a buscar ayuda. Bendito sea ese momento en que entendimos nosotros que necesitábamos la ayuda de Dios. Dicen amén, hermanos. ¿Cuántas veces nos hablaron y rechazábamos hasta que se nos puso chiquito el mundo? Y tuvimos que entender que Dios era lo más grande. Hay gente con problemas matrimoniales serios. El orgullo no los deja acercarse a pedir un consejo. Gente con problemas en la crianza de sus hijos y no son capaces de admitirlo. Gente con problemas de administración de sus recursos, problemas en su carácter, problemas morales, de tentaciones, de pecado oculto, problemas espirituales serios que comprometen aún su salvación, pero se mantienen arrogantes y orgullosos. Rechazan los consejos hasta que se ven envueltos en una nube negra y entonces vuelven a Dios. Pero usted y yo, hermano querido, no esperemos a llegar a una situación extrema para servir a Dios. Dicen amén, hermanos. Seamos humildes y sencillos. Bajemos nuestra cabeza y entendamos que la arrogancia y el orgullo Dios lo rechaza. Dice la Biblia en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hónrale y sírvele a Dios en las buenas. Ámale por lo que Él es, por lo que Él se merece, no por la obligación de que una situación difícil te llevó a buscar de Él. Amén. Número 4, que nos enseña este hijo pródigo en una situación extrema, que mientras tengamos vida hay oportunidad para volver a Dios. Dicen amén, hermanos. Hoy esto es clave, esto no se nos puede olvidar. Versos 17 y 18 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay que tienen comida en abundancia? Y yo aquí padeciendo de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estaba vivo todavía, porque si hubiese muerto de un SIDA, no le daba tiempo de arrepentirse. Si hubiese llegado una bala perdida en una discoteca y lo mata en seco, no hubiese tenido oportunidad. Pero estaba vivo y todavía podía volver. Su tragedia le hizo volver en sí, le hizo pensar claramente. Antes, su pensamiento estaba influenciado por la sociedad, por sus amigos, por los que los rodeaban. El ambiente no era capaz de decidir por consejo, por la Biblia, por nada. Pero ahora, cuando comenzó a faltarle, pensó distinto y reflexionó. Oiga, y volvió. Que es lo importante. No es pensar nada más y entender y creer y ya tiene la teoría. Volvió, le dio tiempo de volver porque accionó. Volver implica que se había ido. Espiritualmente estaba lejos, físicamente estaba lejos. La rebelión y la desobediencia lo llevaron a un destino que no era el suyo. Su destino no era ser pródigo. Su verdadera identidad era ser un hijo amado. Dicen amén, hermanos. Como el otro. Pero él fue el que quiso ponerse despilfarrador. Y esta es una lección clave en la vida de todo hijo pródigo. Cuando llegó la situación que jamás imaginó que podía llegarle, no hizo lo que otros hacen. ¿Qué hacen otros, hermanos queridos? Se lanzan del metro. Se lanzan de un edificio. Se disparan. Se acabó, no hay nada, no hay salida. Y claro que hay salida.
Se van a los brujos. Como que si los brujos le van a resolver su problema. Se lanzan al abandono. Hay gente que usted lo ve y sencillamente están en la indigencia. Nada que ver con más nadie. Se encierran. Un divorcio o un fracaso económico o un despido de un trabajo o una decepción. Sencillamente se abandonan. Él no se encerró en su situación, sino que quiso salir de ella y estaba vivo y reflexionó y dijo: me levantaré e iré a mi padre. Y se levantó y fue a su padre. Dicen amén, hermanos. Porque para lo único que no hay solución, ¿sabe qué es? Para cuando esté en el infierno. De ahí sí no lo saca nadie. Ni con novenario, ni con milenario, con nada. De ahí no se sale. Pero mientras estemos vivos, hay oportunidad para volver a Dios. Dicen amén, hermanos queridos. Cuando crucemos el umbral de la muerte, olvídese. Ya no hay más opciones. Pero mientras estamos respirando, mientras Dios nos dé vida, todavía hay esperanza para amar a Dios con nuestro corazón. Es una muestra de su amor en que Dios nos brinda esperanza y oportunidades para volver a empezar de nuevo. No importa lo que hice malo. Y esto hay que aprenderlo de ese muchacho. Mientras estemos vivos podemos empezar otra vez. Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Dicen amén, hermanos. ¿Cuántas veces se ha equivocado usted? Pues todas las veces que sea, no importa. Jesús pagó en la cruz por ese pecado y lo perdona y lo limpia para que empiece de nuevo. Todos esos héroes de la Biblia famosos que usted conoce, todos cometieron errores. Ninguno fue perfecto. Pero a pesar de eso, Dios los perdonó, Dios los amó, volvieron y Dios los usó para la gloria de su nombre. Las situaciones extremas tienen que servirnos para reflexionar y volver en sí y entender que hay oportunidades nuevas en Dios cada día. Amén, hermanos. Y por último, aprendemos de este joven que el arrepentimiento sincero es el que toca el corazón de Dios. Lo vio en mayúscula. El arrepentimiento sincero. No es el arrepentimiento superficial que nosotros tenemos. Es el sincero, el de corazón. Porque un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Mire qué bonito esto. Versos 18 y 19. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Mire, es tremendo. Él comenzó la historia diciendo: dame la parte de mis bienes. Pero ahora volvió distinto. Ya no está pidiendo nada. Está diciendo: hazme como uno de tus jornaleros. Ni siquiera le dijo: hazme como uno de tus hijos. Hazme como uno de tus esclavos, que los esclavos también eran como de la familia. No, como uno de tus jornaleros, de tus empleados. ¿Y sabes qué quería decir eso? Que si me porto mal, me despides, me botas, porque no merezco ser de la confianza de la familia. Por lo menos hazme. Y cuando uno dice hazme, es distinto a dame. Cuando uno dice dame, es exigir, es pedir para gastar para sí. Pero cuando uno le dice a Dios: hazme como tú quieras, Señor, aquí estoy como una vasija, rómpeme y hazme de nuevo, uno está demostrando que uno se entrega a Dios de verdad. Dicen amén, hermanos. Hazme como tú quieras, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando pensó claramente que todo había sido su culpa. Mire, no le echó la culpa a más nadie. Eso sí es arrepentimiento. No se puso a decir que fue culpa de su papá, que no lo paró, que fue culpa de su hermano, que fue que lo empujó, que fue culpa de su jefe o de sus amigos. No le echó la culpa a nadie. Sencillamente volvió arrepentido y reconoció su miseria, su culpabilidad,
Y miren lo más bonito, miren lo más bonito. Jesús lo dice. Se enfocó para volver en su Padre. En su Padre. Volveré a mi Padre. ¿No le dijo? Jesús dijo, no volveré a mi tierra. Volveré a mi familia. Volveré a mis bienes. Nada de eso importa. Volveré a mi Padre. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Volver a nuestro Padre es arrepentimiento sincero. Cuando Dios toca nuestro corazón, tenemos que regresar a Él, porque Él es el que nos quiere ayudar. Dicen amén, hermanos amados. Volvió a su Padre, y volver al Padre es el principio de la sabiduría. Mostró su indignidad sincera. Ni siquiera pidió ser tratado como Él alguna vez lo pidió. Estaba arrepentido. Ese corazón Dios no lo rechaza. Dicen amén, hermanos. Hay que ver cómo está nuestro corazón. Si está humillado, si está arrepentido, o si está arrogante o altivo delante de Dios. Si las situaciones extremas son las que necesitamos para salvar nuestra vida, óigame, si eso es lo que necesitamos, pues créame que Dios lo va a permitir, porque nos ama, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Si Dios tiene que permitirte una prueba tremenda para que vuelvas a Él, lo va a permitir. Lo va a permitir. Porque te ama. Porque sabe que esta vida es pasajera. Y lo que viene después es la eternidad. Y te ama tanto. Así que, hermano querido, no permitas que eso suceda. El salmista David, Salmo 119, 75 y 76 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Entiende eso? Conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia, oh Dios, para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. El salmista entendía: esta prueba por la que estoy pasando, esta cueva en la que estoy metido, oh Dios, es porque tú me amas, porque la permitiste para mi bien, para que me acercara. Y Dios nos ama tanto que permite a veces situaciones difíciles. Dicen amén, hermanos. Amén. 2 minutos, miren. Aprendamos estas lecciones en la vida de este hijo pródigo. No esperemos a que llegue a nuestra vida o a nuestra familia, a los que nos rodean o al hogar, ninguna situación extrema, dolorosa. Entendamos que Dios siempre respetará nuestras decisiones, que estar cerca de Dios siempre será lo mejor, que muchas veces las adversidades de la vida nos enseñan a ser humildes. Aprendamos que mientras tengamos vida hay oportunidad para volver a Dios, no luego. Y aprendamos que el arrepentimiento sincero es el que toca el corazón de Dios. Amén, hermanos. Este es un año para volvernos a Dios. Dicen amén, hermanos queridos. Un año para restaurarnos, para reconciliarnos. Un año para regresar a nuestro Padre como éramos antes, para volver al primer amor, como éramos de nuevo creyentes, apasionados por la palabra. Eso no es religiosidad, apasionado por la oración, apasionado por las lenguas. Quería llenarme de Dios que me bautizara, apasionado por hablarle a un alma de Cristo. Quería cargar tratado siempre en la Biblia, en la cartera, para darle a alguien que está a mi lado un tratado. Volvamos a eso, hermanos queridos. Es un año para recuperar el tiempo que hemos perdido, que hemos despilfarrado. Es un año para recuperar todo lo que el enemigo nos ha querido robar y nos ha quitado. Un año para aprovechar las nuevas oportunidades que nos quedan, que no son muchas porque Cristo viene ya. Pero es un año para aprovecharla. No esperemos situaciones extremas para volver a Dios. Hoy es el día de salvación. Dicen amén, hermanos queridos. Alabe la gloria de Dios. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Vamos a orar los unos por los otros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vente ya, Inés. Quiero que oremos por esta joven. Aleluya. Que ha pasado por cosas difíciles. Pero aquí está. Aleluya. Aleluya. Quiero que entendamos que todos nos hemos alejado de Dios. ¿Cuántos son pródigos? A ver, que regresaron a Dios. ¿Dónde está? ¿Entendió el mensaje? Amén. Hemos despilfarrado mucho las oportunidades de Dios. Hemos despilfarrado la misericordia de Dios sobre nosotros. Pero Dios ha sido bueno. Aleluya. ¿Entendió lo que le quise enseñar hoy? Que Dios le ayude y le bendiga.
Cierren sus ojos, hermanos, cierren sus ojos y oremos al Señor. ¿Quieres orar, Jenny? Gracias por traerme a este lugar y enséñame a amarte con todo mi corazón. Perdóname si te he fallado y límpiame de tu sangre. Con tu sangre quiero volver como el hijo pródigo, a ser tu hija, a servirte, a agradarte con mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Extienda su manito, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por Jainet, Señor, bendícela a ella y a su familia, a sus 2 hijos, Señor, su hija que está fuera del país, cuídala en el nombre de Jesús. Líbrale, Señor, de situaciones extremas. No hay casualidades en ti, Señor, de que ella se haya acercado esta semana, que haya llamado hace 3 días, que haya venido hoy, Señor, a escuchar este consejo de tu palabra. Ministra al Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Tú eres quien la ha librado, Dios mío, de esa afección en su tiroides, Padre. Hiciste un milagro en ella. En el nombre de Jesús, eres fiel, tú la sanaste, tú hiciste el milagro, Señor, aleluya, y tú la vas a cuidar, Dios mío, en adelante, vas a bendecir su familia, a su hija, a sus hijos, en el nombre de Jesús, y a cada uno de los que está en este lugar, Señor, si en algún momento te hemos fallado y nos hemos desviado de ti, perdónanos, ayuda a que este año seamos mejores que nunca, que regresemos, que retomemos, Señor, el lugar de hijo al lado del Padre para servirte, como decía la clase de esta mañana, que te sirvamos con el corazón unido para la gloria tuya, en el dulce nombre de Jesús. Aleluya. Lleva a cada uno a su hogar. Bendíceles esta semana. Protéjales del mal que les pueda rodear. Que ningún mal les acontezca. Que tu presencia gloriosa los acompañe en la mañana, en la tarde, en la noche. A cada hogar y cada familia representada, Señor, en este día. Para la gloria tuya, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Aplaude la gloria de Dios, hermanos queridos. Aleluya.